El Partido de la Liberación Dominicana, ustedes lo recordarán como un partido hegemónico, un partido capaz de ganar 30 plazas en un espacio donde hay 30 plazas. Ustedes lo recordarán capaz de ganar con un 57 a un 60 y tanto por ciento. Ustedes lo recordarán capaz de ganar más de 100 diputados, que es un poco más de la mitad de lo que en el territorio nacional se da. Y eso tiene un impacto significativo en el resultado de los comportamientos de la sociedad en el contexto actual. Miren, en el 94, en el 96, 1996, una de las limitaciones que tuvo el PLD en ese primer gobierno fue precisamente que ganó de chepazo. Primero fue una victoria en segunda vuelta y segundo fue una victoria donde dos fuerzas políticas esencialmente lograron unificarse para derrotar a una tercera fuerza política. Y cuando hablo de tercera no me refiero a posición electoral, sino me refiero a resultado, sino me refiero a conglomerado. En ese contexto, esa tercera fuerza política era la que se entendía ya victoriosa en esa contienda electoral. José Francisco Peña Gómez la encabezaba. Y Balaguer y Juan Bosch se unieron para que Leonel Fernández fuera presidente en República Dominicana, y lo lograron. Pero no solo eso, sino que a partir de ese momento se instalaba el Partido de la Liberación Dominicana como un partido ya con posicionamiento y autonomía. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, fue el año donde el Congreso estuvo en contra del PLD y eso impedía de alguna manera el desarrollo de las políticas tal cual estaba concebida en el cerebro de los que formaban parte de ese conglomerado, de ese Partido de la Liberación Dominicana. Y como la política iba por un lado, la política gubernamental y la política congresual iba por otra, haciendo contrapeso, que es el correcto rol del Congreso Nacional, eso obligó al PLD a ser eficientes hasta en el uso de los recursos del Estado. Y para que tengan una idea, fue la última vez en la etapa moderna que hubo una reducción de la deuda pública a partir de la eficientización de los recursos del Estado, utilizados en la administración del Estado mismo. Entonces, fíjense cómo una cosa derivó como resultado otra. ¿Qué pasó en 2002? Bueno, primero, gana el PRD Congreso y poder legislativo, y poder ejecutivo, y logra el poder absoluto. ¿Cuál fue el resultado? 2 años después apenas salieron del poder en 2004 precisamente por no saber lidiar con los éxitos que brindaba tener el poder absoluto. Vuelve el Partido de la Liberación Dominicana. 2004 no gana todas las plazas, sino que gana la presidencia de la República. En ese momento habían elecciones separadas. 2006, elecciones congresuales, gana una buena cantidad de plazas, pero no las suficientes para tener la holgura que cualquier partido querría tener. 2008 gana la reelección. Leonel Fernández es cuando gana con el poder consolidado, creo que un 57% fue lo que obtuvo en aquel momento. 2010 gana el Congreso y de forma avasallante. ¿Qué sucedió en el 2012? Que al ganar de forma avasallante en el 2010 el proceso electoral, recuerden aquel proceso donde la competencia era por 6 años a partir del criterio de unificación de las elecciones, por poco y la transferencia no se da hacia un candidato presidencial de su propia organización política. Y es cuando Danilo gana, se podría decir que chan con chan, frente a Hipólito Mejía. Bien pegada esa contienda, que las encuestas, recordarán ustedes incluso, daba un empate técnico. Las encuestas de reputación daban prácticamente un empate técnico entre Hipólito y Danilo en aquel momento.
no más de un 2% de separación. Los resultados ahí están. Fue una elección bastante pegada. ¿Por qué? Porque el poder cuasi absoluto que tenía el Partido de la Liberación Dominicana terminó costándole muchos procesos. El PLD del 2012 hacia allá, a pesar de obtener mayoría en el 2012, tanto en el Congreso como en la Cámara, como en el Poder Ejecutivo, era un gobierno nuevo y de alguna forma reseteaba en la cabeza del dominicano la forma de hacer las cosas. Danilo vino con un modelo distinto y en el 2016 ganó con la votación más alta que tenía presidente alguno en República Dominicana, un 61%, casi 62%. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en ese comportamiento se encontró de alguna forma nuevamente con el poder absoluto de Danilo Medina. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que ese comportamiento absolutista del poder terminó por sacar al PLD en el 2020 esencialmente porque no se supo administrar el poder y todo ese lastre que había acumulado el PLD durante 16 años consecutivos de administración, Leonel una parte, Danilo otra parte, pues terminó por consolidarse la idea de que la responsabilidad estaba en la marca PLD. Y ese totalitarismo que se venía casi dando estaba sembrado allí. ¿Qué pasó después? Sale del poder en el 2020. La historia está ahí y el PLD hoy está de alguna forma cabizbajo frente al Partido de la Liberación Dominicana de la brillante estrella amarilla que hubo hace mucho tiempo. El PRM llega al poder por eso y se coloca en 2020 ganando de forma casi similar a la que ganó Leonel en una de sus etapas, un poquitico más del 50%. Para ser exacto, 52% fue lo que obtuvo Luis Abinader. Y con ese porcentaje logró lidiar con un Congreso que en principio no estaba a favor, o no estaba en la dimensión que hoy se encuentra a favor. ¿Qué hizo? Primero, comenzó a comprar dirigentes que iban desde diputados, que estaban descontentos, hasta alcaldes que ganaban o perdían procesos electorales. Con eso, además de vender la idea de que la oposición estaba descompuesta, generaba a su vez de ese impacto mediático asumir, consolidar un poder político. De cara a este torneo, Luis Abinader parece que tendrá mayor interés de asemejarse al PLD tanto del 2016 como el PLD del 2008-2010 de Leonel y Danilo, de Danilo o Leonel, y así consolidar sus fuerzas políticas para hacer prácticamente lo que se le venga en gana. El PRM tiene hoy la idea de alcanzar entre 28 y 30 senadores. Es la cifra que desde sus principales voceros se coloca. Hablan hasta de alcanzar un 70% de los votos en el nivel presidencial. Eso es matemáticamente inviable, pero es la aspiración que tienen. Y eso lo hace sobre la base de la destrucción de los dos partidos de oposición, una actitud excesivamente antidemocrática, y segundo, a partir de la idealización de un malestar que está realmente afincado incluso hasta en el corazón de muchos PLDistas y pueblistas y otros grupos de oposición, que es el de la idea de que todos los males que tiene la República Dominicana son responsabilidad de los últimos 20 años de gobierno. Sin embargo, y hago este comentario para que conste en acta, como se dice popularmente, el gran reto del PRM es y deberá ser saber administrar su poder, porque lo que indican los ciclos en la historia dominicana es que una vez se alcanza el poder absoluto, se está más cerca de la derrota. Y lo explico. Cada una de las organizaciones políticas en nuestro país, PRD, año 2000-2002, ese margen electoral, no me refiero al periodo de gobierno, me refiero al margen electoral. A partir de ahí nunca más volvió a levantar cabeza. PLD, año 2012 lo vio en peligro,
logró recomponerse y lo extendió hasta 2020. Difícilmente pueda levantar cabeza de la misma forma en la que antes lo hizo. Partido Reformista, luego de la salida de Joaquín Balaguer del gobierno, nunca más volvió a levantar cabeza. Eso puede indicar de alguna manera que cuando se obtiene el poder absoluto, se está más cerca del declive. Entonces, ¿hace algo distinto el PRM con más de 2/3 partes de los senadores? Usted consolida, son 32 senadores, usted con 22 senadores legisla y pasa lo que quiera. Con de 190 diputados, que es lo que el Congreso tiene como base, usted tiene 135 y usted legisla como le viene en gana. ¿Hace algo el PRM con algo más de eso? No. Lo que genera es esa animadversión de que la responsabilidad de cualquier mal que ocurra, a partir del momento en que eso se logra, es exclusivamente el PRM, porque no hay un Congreso que pueda decirse, no, eso fue el Congreso de la oposición que lo torpedió. No hay una oposición fuerte que pueda decir, no, eso fue la oposición que lo torpedió. No se tiene otra razón que los males reposarlos sobre las mismas personas que están ostentando el poder. Es una advertencia que la hago a quien lo ve como televidente, quizás no vinculado a ninguna organización política, para que conste en su memoria y después pueda aplicarse el famoso te lo dije, o en su defecto para que los PRMistas que administrarán alguna cuota de poder y sus aliados, pues evidentemente sepan cómo hacerlo y con eso de alguna forma lograr empujar o expandir la permanencia en el Estado Dominicano.